Bueno, ese es el mapa mental sobre el caso Todo por Katrina, que corresponde al primer parcial de la materia pensamiento sistémico. Entonces, como podemos observar, tomé como problema principal el abastecimiento de materia prima, de los cuales hay cuatro factores que influyen sobre este problema, que es el transporte, la materia prima como tal, la naturaleza y el entorno organizacional. Y hice una conexión adicional que eran los clientes, que a pesar que no influyen no ponen como tal el problema para el abastecimiento de la materia prima, pero sí tienen influyen sobre estos demás factores. Entonces empecemos con con la materia prima. Entonces, como podemos observar, ¿qué pasa con con la materia prima? Que no hay proveedores. ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque la empresa nunca se tomó el trabajo de conseguir otros proveedores para su materia prima, es decir, el purate, y en el momento de la crisis de que llegó el huracán, el, el proveedor se vio afectado y no pudo abastecerlos. Entonces, aquí vemos un gran problema que la empresa no tomó conciencia sobre eso. Em, entonces aquí es donde lo tengo explicado, o sea, solo existe uno solo, el proveedor se ve afectado el huracán. Em, O sea, esto de que solamente había un proveedor y que se ve afectado por el huracán, que provocó una fuerte crisis empresarial en el momento que llega el huracán. Pues obviamente sin materia prima no se puede elaborar el producto para abastecer al cliente. Tenemos también la conexión con otras sucursales. No había un plan de emergencia, es decir, era la primera vez que les pasaba y nunca habían diseñado como un plan de decir, bueno, si en tal caso el proveedor no nos cumple, podemos llamar a a nuestro socio en Suecia o en Brasil, y ya tenemos más o menos planeado qué es cómo vamos a transportar la materia. No existe un plan logístico y hay una falta total de comunicación con Brasil y Suecia. Entonces esto es lo que diríamos de la materia prima. Ahora tenemos a la naturaleza. ¿Qué pasa? Llega Katrina a New Orleans y esto que provoca cierre de vías, inundaciones, miles y miles de muertos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una crisis nacional, la cual pone al país en alerta roja. Ahora que tenemos también incertidumbre, incertidumbre del comportamiento del huracán. A pesar de que el huracán ya llegó, no se sabe si habrá una segunda ola o qué efectos colaterales habrá traído el huracán a esta zona. Entonces por eso se detiene el transporte en zonas de riesgo, tanto marítimo como terrestre, y eso provoca que se desvíe la materia prima, que no llegue al lugar donde debe llegar. Y eso también hace que el gobierno tome medidas de protección y precaución. Entonces cierra las vías, cierra planta en zonas de riesgo, a pesar que el huracán no haya pasado por esta zona, la cierra para tomar precaución. Y también tenemos que costos por daños, se toman medidas para recuperar daños. Obviamente al entrar el país en esta crisis, el, el sector económico se ve afectado, a pesar de que directamente el huracán no haya caído en una zona específica, pero sí cayó, impactó en gran parte del territorio estadounidense. Entonces, por lo tanto, se ve afectado todo el país, y al ser Estados Unidos una potencia mundial, obviamente se van afectados los demás países que, que tienen negociaciones con él. Ahora tenemos el entorno organizacional. Bueno, antes de que se me pase, aquí digamos hay una conexión
entre el proveedor que se ve afectado, cómo se ve afectado el proveedor, pues con esto mismo, porque como se detiene el transporte, entonces el proveedor no puede transportar como tal la materia prima. Y también las medidas que toma el gobierno de protección y precaución. Ahora tenemos el entorno organizacional. ¿Qué pasa con el entorno organizacional? Primero, no nos encontramos en una organización burocrática. ¿Por qué burocrática? Porque el trabajo de oficinas está encargado de unas personas y las decisiones complejas están a cargo de una sola persona, que en este caso sería Carlitos. Y estas personas no colaboran con Carlitos, simplemente esperan a que Carlitos tome una decisión para ellos poder actuar. Entonces, ¿qué pasa? También este personaje aquí, que es Carlitos, tiene una presión por parte de superiores, que en este caso sería el doctor Chávez. Y este en cierta forma como que lo amenaza, diciéndole a una parte de la lectura que dice que el doctor Chávez le dice a Carlitos que, que si la materia prima, pues el producto no llega del cliente, su salario no va a alcanzar para cubrir los costos de la cláusula de exclusividad. Entonces, siempre hay, eh, siempre hay como esa amenaza, como esa presión. Entonces, provoca, digamos, como un estrés o mayor dificultad de trabajo de Carlitos. Y sabiendo que de todas formas, a pesar de que este señor tiene toda la experiencia del mundo y años y ha sido eh, muchas cosas, no se involucra en el proceso, o sea, está metido solamente en esta organización burocrática, que yo soy el que mando y no tengo nada más por qué responder. Entonces, vemos que sus años de experiencia no le sirven, no le han servido para realmente aprender lo que significa ser un gerente. Ahora, entonces, ¿a qué lleva todo esto? El trabajo, las decisiones difíciles, la presión, a que no haya colaboración, de que cada uno se enfoca en lo suyo y si yo cumplo bien y si el otro no cumple, a mí no me importa porque igual yo hice mi trabajo y como hemos dicho, si la empresa se cae no solamente va a afectar a una persona, sino que nos va a afectar a todos. Em, Aquí tenemos también de que la toma de decisiones por presión de cliente es algo que lo voy a explicar más adelante. Ahora, ¿qué pasa con la empresa también? ¿Qué pasa con Carlitos y con el doctor Chávez? Que no se toma medidas de precaución. No hay conexiones con otras sucursales. Era lo que venía diciendo antes de eh, que en el momento que se afectó, que llegó el huracán, a pesar de saber de que su proveedor está en una zona de alto riesgo, nunca tomaron como esa iniciativa de averiguar, bueno, qué pasa o qué podemos hacer en tal caso de que llegue un huracán. Y no solamente un huracán, es decir, digamos acá en Colombia tenemos volcanes y todo el cuento, entonces necesitamos siempre tener como un plan alternativo. Eso fue lo que le faltó, un plan B, algo para reaccionar. Entonces, claro, su reacción ante la llegada del huracán fue muy lenta porque es que no sabían, era una situación a la que nunca se habían presentado y nunca la habían tenido como en cuenta. Ahora, ¿qué más? Em, Prevención y estado de alerta. Es decir, digamos aquí va más lo que enfocaba a Carlitos, que era el gerente y pues él se fue de vacaciones y se desentendió completamente de la empresa. Entonces, claro, cuando todo el mundo lo empezó a llamar y le dijeron que era Katrina, ni siquiera sabía que era Katrina. Entonces no se justifica que una persona tan importante en esta empresa no tenga los recursos, o tal vez sí tenga los recursos, pero no sepa utilizar los recursos para mantener informados sobre la situación tanto de la empresa y como la situación a nivel mundial. No estoy diciendo en este caso de que Carlitos tenga que estar las 24 horas prendido
a un BlackBerry o a su computadora personal, sino que de vez en cuando como revisar y estar pendiente, porque hacer una empresa que está conectada con otros países, entonces obviamente tenemos que estar pendiente de lo que está pasando tanto en nuestro país como en el país del proveedor, y en el caso de que el cliente estuviera en otro país, también en el país del cliente. Recompensas no merecidas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos tres situaciones. No, no hay solución a problemas. Como decíamos, simplemente lo que se hizo fue tapar un hueco. Es decir, al final de la lectura nos muestran de que se tomó precaución, que no sé qué, pero no hay como ese plan como tal para poder solucionar cualquier problema. O sea, ellos están esperando que les llegue otro huracán, pero les puede llegar, no sé, un terremoto, puede estallar un volcán. Entonces el punto no es prepararse para un huracán, sino ni prepararse para un terremoto, para un golpe de estado, sino para prepararse para cualquier situación compleja que, digamos, este factor naturaleza o el factor social puedan presentar. Y no se mantiene informado de lo que pasa, como lo decíamos, no está no está relacionado con la situación mundial. Y a pesar de que Carlitos hace estas tres cosas, al final de toda la situación Carlitos termina siendo un héroe. ¿Por qué? Porque soluciona el problema, el supuesto problema, que como ya lo hemos visto en la profundidad de las ideas, simplemente son eventos o hechos que pasan, ¿no? Em, Ahora tenemos acá alto grado de estrés para una sola persona. O sea, en el momento de que Carlitos se da cuenta y llega a la empresa, todo ha recaído a él. Y nadie le colabora, y como que el proveedor trata de decirle como que, ah, bueno, usted sabe que tiene una cláusula de permanencia, usted me tiene que cumplir. Entonces, eso es lo que pasa. Y también toda esa situación produce una crisis dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque el huracán coge a todos los de la empresa con los pantalones abajo. Precisamente ¿por qué? Porque no se toman medidas de protección. Ahora aquí tenemos, digamos, otra conexión, que es que el huracán coge con los pantalones abajo, y vemos que por aquí se va relacionando hasta llegar a donde produce una fuerte crisis empresarial en el momento de que llega a la empresa. O sea, fue un momento de confusión, de estrés, donde nadie sabía qué hacer. Por lo tanto, se ve afectado el entorno laboral. Em, bueno, ahora vamos con el, el transporte.